Bendiciones nuevamente. Pedimos disculpas porque se nos cayó la transmisión y tuve que borrar el video porque no sé qué pasó, se cayó la transmisión, pero bueno, no importa. El Señor reprende al diablo, no nos va a robar la bendición el día de hoy. Así que vamos a una vez más a volver a desarrollar el tema que estamos compartiendo sobre la fórmula correcta. Leíamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 19, donde dice la palabra de la siguiente manera. Mientras tanto, Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y cayó al suelo, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, quien entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tu santo en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso la mano a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, al Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escama, recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró la fuerza. Queremos hablar en este día sobre lo que es la fórmula correcta. Estamos hablando del momento en el cual se convierte este hombre llamado Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Era un estudioso, era un letrado, era el hombre que tenía la posición de más adelante algún día iba a alcanzar lo que era el sumo sacerdocio. Era la posición más alta en cuanto al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero vemos que este hombre había hecho muchísimo daño. Aquí él estaba pidiendo cartas para perseguir a los cristianos, a los hombres y mujeres que estaban anunciando la palabra de Jesús, los que estaban anunciando el testimonio de lo que Jesús había hecho por la humanidad en la cruz del Calvario. Pero vemos que este hombre, aunque tenía conocimiento de Dios, realmente no conocía a Dios. Y por no conocer a Dios, su corazón estaba incorrecto delante de Dios, porque él creía que estaba haciendo lo bueno, pero estaba haciendo realmente lo malo. Vemos a este gran hombre que, pidiendo las cartas para seguir persiguiendo a los creyentes en la fe de Jesucristo, camino a hacer lo malo, camino a destruir al pueblo de Dios, tiene un encuentro sobrenatural con el propio Jesucristo. Una luz resplandeció como un relámpago encima de él, cayó del caballo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y nota esto: Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, Saulo estaba persiguiendo a los que creían en Jesús. Pero Jesús recalcó, Jesús clarificó que todo el que persigue al que cree en él, realmente lo está persiguiendo a él. Y por eso le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? O sea, Saulo, esa voz sabía que era la voz de Dios. Esa voz sabía que no era la voz de un hombre mortal, sabía que era la voz del Dios Todopoderoso. Y por eso él viene y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, Jesús le estaba diciendo: si tú persigues a los que creen en mí, realmente me estás persiguiendo a mí. Le contestó la voz: levántate y entra en la ciudad,
que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Todos los hombres que estaban acompañando a Saulo en ese momento quedaron perplejos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo quedó ciego, y como quedó ciego tuvo que ser tomado de la mano por estos acompañantes de él y llevado a un lugar allí en Damasco. Pero allí el hombre, había allí en Damasco un hombre llamado Ananías que estaba orando, y ese hombre lo llamó Dios, le dijo: Ananías. Aquí estoy, Señor, le responde Ananías. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle a mano derecha, pregunta por un tal Saulo de Tarso, porque estaba orando. Y aquí él está orando. Por primera vez, Saulo estaba hablando con Dios. Ojo, Saulo tenía mucho conocimiento de Dios, pero no conocía a Dios. Pero aquí, en este momento, después de ese encuentro donde escuchó esa voz que le estaba diciendo lo mal que estaba haciendo, por primera vez estaba hablando con Dios. Y por hablar por primera vez con Dios, por tener una relación con Dios, fue que Saulo se logró convertir en el gran apóstol Pablo. Estamos hablando de un hombre, hermano, que pisó casi 3 continentes. Y estamos hablando en los tiempos donde no había carro, donde no había tren, donde no había avión, donde no había moto, donde no había bicicleta, hermano, caballos y apaticas, como diría mi pastor. Pero este hombre se esforzó por llevar la palabra de Jesucristo. Se esforzó por llevar el testimonio de que Jesús en esa cruz estaba reconciliando al mundo con el Dios Todopoderoso. Y aquí vemos que, aunque este hombre llamado Ananías recibió una voz de Dios dándole una orden, porque tenía que ir a visitar a este hombre llamado Saulo de Tarso, porque estaba orando, y fue visto y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos para que recobre la vista. O sea, había que continuar la tarea le iba a continuar a Ananías. Hermano, usted nunca más va a conseguir que se hable de Ananías, solamente se habló en este momento, pero fue el instrumento que usó Dios para que Saulo recobrara la vista. Fue el instrumento que usó Dios para que Saulo fuera libre, para que Saulo saliera de la religión y comenzara a entrar en una relación. Fue el que bautizó a Saulo y lo ayudó a la transición de convertirse en Saulo a llegar a convertirse en el gran apóstol Pablo. Vemos en la transformación. Saulo es el hombre religioso, el que conoce de Dios, pero ese hombre tuvo ese encuentro personal con Jesucristo y fue transformado y se convirtió en el gran apóstol Pablo, el enviado. La palabra apóstol significa enviado. Ahora, ¿enviado a qué? Enviado a cumplir una tarea. Y fue tanto el compromiso que agarró Saulo, que se convirtió en Pablo, que fue un hombre que no levantó hogar, no tuvo familia, no tuvo descendientes. La tarea de él fue llevar la palabra de Jesucristo. Se esforzó tanto que es el responsable de aproximadamente un 70% de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Saulo sabía lo que él había hecho, pero Dios le dio la oportunidad de convertirse en un instrumento escogido por él. Y mira esto, en la vida de Saulo podemos ver que Dios escoge al ser humano no desde el nacimiento, sino antes del nacimiento. Porque ¿qué malo había hecho alguien antes de nacer? Nada. O sea, todos somos escogidos, pero desde el mismo nacimiento. Pero todos no tenemos el privilegio de encontrarnos con ese Dios como se encontró Saulo. Ahora, la pregunta que yo quiero que tú te hagas en esta hora, hermano, hermana, hombre, mujer que tiene este material en tu mano, ¿ya te encontraste con Jesús? ¿O todavía no te has encontrado con Jesús? Porque puedes conocer de Jesús, pero sin conocer a Jesús. ¿Cuándo conoces a Jesús? En tus debilidades. Cuando cometes errores, cuando te caes, cuando las debilidades te llevan a hacer lo que no tienes que hacer. Porque estamos hablando de un hombre que era un asesino. Estamos hablando de un hombre que había hecho mucho mal, pero tuvo un encuentro personal con Jesús. Porque entendió que Jesús no venía a condenarlo, Jesús venía a levantarlo. Y por eso vemos que este hombre precioso, llamado Saulo, fue tocado por el propio Cristo. Pero notemos que fue tocado en el momento donde estaba haciendo muchísimo daño. Él era el que estaba poniendo en la cárcel a los que seguían a Jesús, a los que hablaban de Jesús. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía religión, pero no tenía una relación. Y vemos entonces que cuando Dios le pide esta tarea a Ananías, Ananías viene y le dice: Señor, pero he oído a este hombre que ha hecho mucho mal a tus fieles, ha pedido inclusive cartas a los sacerdotes para ponernos presos a nosotros los que creemos en ti. Pero Dios viene y le dice: porque este hombre es escogido, instrumento escogido me es este.
Lo utilizaré para que lleve mi nombre a las naciones, a los reyes de los pueblos de Israel. Mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre y qué cosa no atravesó Saulo. Pero él era un hombre que estaba haciendo cosas incorrectas. Y lo que yo quiero compartir con ustedes a través de la historia de este precioso hombre es que la fórmula correcta. Vemos en Pablo que Pablo descubrió la fórmula correcta. Y esa fórmula correcta lo llevó a ser transformado de Saulo, un religioso, a Pablo, un hombre que tenía una relación personal con Dios, un hombre que en las cartas a las iglesias de Jesucristo escribía que tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba todos los días, pero él le había pedido a Dios que le quitara ese mensajero que lo estaba abofeteando todos los días, pero Dios le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué vemos nosotros en Saulo? Que tenía una debilidad. Y él no la habla, pero dice que es un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Hermano, la peor vergüenza que uno puede pasar es una bofetada. Y decimos, y aquí Pablo nos enseña en las cartas que él era bofeteado por Satanás, pero le había pedido a Dios que le quitara eso. Y Dios le dijo que no, bástate mi gracia. ¿Por qué eso es bástate mi gracia? Porque esa debilidad era lo que mantenía a Saulo apegado a Dios. Y por estar apegado a Dios es que este hombre pudo hacer lo que logró hacer. Yo no sé cuál sea la debilidad tuya, tú no sabes cuál es la debilidad mía, pero todos tenemos una debilidad, pero todos debemos aferrarnos a Dios. ¿Cuál es esa fórmula correcta que llevó a Saulo a convertirse en gran apóstol Pablo? Él logró cambiar su corazón. Cuando cambió su corazón, cambió su vida. Y cuando cambió su vida, cambió el mundo. Muchos hablan de cambiar el mundo, pero sin cambiar su mundo. Hermano, hermana, no podemos cambiar el lugar donde vivimos si primero no cambiamos nuestra vida. ¿Desde dónde? Desde nuestro corazón. En el corazón, hermano, hay cosas que nosotros no conocemos, pero Dios sí la conoce. Por eso es esa relación con Dios, acercarnos en oración y decirle: Dios, aquí está mi corazón. Yo no sé qué hay en mi corazón. De repente en mi corazón hay rabia, enojo, rencor, resentimiento, orgullo, altivez, arrogancia, terquedad, obstinación, lujuria, lascivia, inmundicia, falta de perdón, terquedad, obstinación. Pero nosotros no lo conocemos, porque el que conoce el corazón es Dios. Pero si nosotros nos acercamos y llegamos a tener ese encuentro con Dios y le decimos: aquí está mi corazón, y Él empieza a revisarlo, entonces empieza a cambiar nuestro corazón. Hermano, no podemos hablar de cambiar el mundo sin cambiar nuestras vidas. Y para cambiar nuestra vida hay que cambiar nuestro corazón. Y para cambiar el corazón hay que estar pendiente de lo que entra aquí en la mente. Hay que buscar una relación con Dios, no una religión. No se trata de conocer de Dios, se trata de conocer a Dios. Ahora te pregunto algo: ¿dónde es que nosotros logramos conocer a Dios? En nuestras debilidades. ¿Dónde es que nosotros logramos conocer a Dios? En nuestros errores. ¿Dónde es que nosotros logramos conocer a Dios? Cuando nos caemos. ¿Dónde es que nosotros logramos conocer a Dios? Cuando nos ensuciamos. ¿Dónde es que nosotros logramos conocer a Dios? Cuando nos estamos desviando. ¿Dónde es que nosotros logramos conocer a Dios? Cuando nos hemos apartado de Él. Ahí lo vamos conociendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos apartamos, a pesar de que nos desviamos, a pesar de que nos caímos, a pesar de que nos ensuciamos, a pesar de que nos equivocamos, Dios sigue creyendo en nosotros. Pudiera ser que las personas a nuestro alrededor dejaran de creer en nosotros por lo que estamos haciendo, porque nos caímos, porque nos desviamos, porque nos fuimos, porque nos ensuciamos. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Dios no va a dejar de creer en ti. Dios no va a dejar de creer en mí. Dios no va a dejar de creer en aquellos por los cuales Él entregó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. La fórmula correcta está en cambiar el corazón para que cambie nuestra casa, y cambiando nuestra casa cambiará nuestro mundo. Y cuando hablo de nuestra casa, estoy hablando de nuestras vidas. No podemos hablar de cambiar a otros si no cambiamos nosotros. Y todo cambio comienza en el corazón. Pero un corazón que ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Y dónde han tenido un encuentro con Jesús? En lo malo. ¿Dónde fue que Saulo se encontró con Jesús? ¿Haciendo lo bueno? ¿Yendo a predicar su palabra? No, yendo a perseguir su palabra. ¿Dónde fue que Saulo tuvo un encuentro con Jesús? ¿En el mejor momento de su vida? No, en el peor momento de su vida. ¿Por qué? Estaba haciendo lo malo, encarcelando a los creyentes en Jesús, haciéndole daño
a los hombres y mujeres que habían obedecido la palabra de Dios, de llevar la noticia de que Jesús en la cruz había pagado todo. Allí, hermano, donde tú conoces realmente a Dios, cuando te caes, cuando te ensucias, cuando te debilitas, cuando te desvías, cuando te apartas de Él, ahí lo conoces, porque te apartaste y no te mató. Te desviaste, pero no deja de usarte. Te caíste, pero no deja de creer, no se aparta de ti, te caíste. Él no viene y se acerca y dice: Ismael, caíste, ya no me sirves porque te caíste. No, le sigo sirviendo. Él no viene y me dice: Ismael, hiciste lo que no estaba bien, ya no te puedo usar, vete de aquí. No, por algo dice la palabra, que el árbol que da fruto, Dios lo limpia para que siga dando más fruto. Saulo de Tarso entendió eso mejor que nadie. Él sabía que tenía que dar fruto. ¿Cuál era ese fruto? Que otros hombres y mujeres oyeran el mensaje de Jesucristo, del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que cambiara su vida. Porque Saulo sabía mejor que nadie que la vida cambia desde el corazón. Para cambiar el mundo hay que cambiar la vida, y para cambiar la vida hay que cambiar el corazón. Y el corazón de Saulo cambió en el momento más sucio, por decirlo de alguna manera, de su vida, porque estaba persiguiendo a Cristo, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo la voluntad de Dios, persiguiendo lo que él creía que era correcto. Pero Pablo descubrió esa fórmula correcta. Hasta que no cambie el corazón, no cambiará nuestra casa es nuestra vida, y hasta que no cambie nuestra vida, hermano, no cambiará el mundo. ¿Cuántas personas, hermanos, hermanas, entran en un dolor permanente, en un sufrimiento, porque las personas a su alrededor cercanas a él o a ella, sus padres, sus hermanos, su pareja, sus hijos, no cambian y viven en ese dolor? Ay, que ellos no cambian. No, no se trata de que ellos cambian, no se trata de que ellos cambien, se trata de que tú cambies, hermano. Se trata de que tú cambies, hermano. Ahora, ¿qué debes cambiar tú? Tu corazón. ¿Cómo? Acercándote a Dios. Le fallaste a Dios, no te alejes. Te caíste, levántate. Te ensuciaste, límpiate. Porque nota una cosa: solo cerca de Dios, cuando nos caemos, somos levantados. Solo cerca de Dios, cuando nos ensuciamos, somos limpios. Solo cerca de Dios, cuando nos desviamos, se nos endereza. Solo cerca de Dios es que podemos lograr todas esas cosas. Pero cuando nos apartamos de Dios, hermano, no podremos ser limpiados, no podemos ser enderezados, no podemos ser mejorados. Porque la fórmula correcta es cambiar el corazón para que cambie nuestro mundo, nuestra casa. Y cambiando nuestro mundo, nuestra casa, es que cambiamos el mundo a nuestro error. ¿Por qué? Porque las personas te van a ver y van a decir: oye, mira, pero este no era el borracho, epa, este no era el alcohólico, epa, este no era el drogadicto, epa, este no era el mujeriego, este no era el que traicionaba a su padre. No, ahora van a ver que cambió, porque las personas empezaron a ver que Saulo, que era un perseguidor de Jesús, ahora se convirtió en el gran profeta de Dios, en el gran enviado de Jesucristo. Y por eso logró escribir más del 70, casi el 70% del Nuevo Testamento. Por eso fue el único de todos los apóstoles que logró pisar casi 3 continentes. Y quiero recalcar, a pie. Cuando la época del caballo, cuando la época del burro. ¿Qué no hubiese sido Pablo hoy con toda la tecnología que hay? Las redes sociales. ¿A qué lugar no hubiese llegado el apóstol Pablo con la tecnología que hoy tenemos? ¿Ah? Pero ¿qué pasó en Saulo? Descubrió la fórmula correcta. Y eso, hermano, es lo que yo quiero hablarte en este día. Eso es lo que yo quiero que tú pienses en este día. Lo que creo que Dios me ha dicho a mí para decírtelo a ti. No trates de cambiar al mundo si no cambias tu mundo. Y no vas a poder cambiar tu mundo hasta que no cambies tu corazón. Te caíste, no te alejes de Dios. Te desviaste, no te alejes de Dios. No te alejes de Dios, vuelve a Dios. De repente tú, te hablo a ti, hombre, mujer, que tal vez no estás ahorita cerca de tu congregación. Te encuentras en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en República Dominicana, en los Estados Unidos. Te hablo a ti, que de repente en este momento tú estás tan ocupado y ocupada, porque allá en el extranjero tienes que trabajar para pagar el arriendo que llaman, los servicios públicos, agua, luz, teléfono, derecho de frente, de que todas las cosas que tienes que pagar te absorben el tiempo, pero no tienes tiempo para Dios. Te hablo a ti. ¿Cómo va a cambiar tu mundo? ¿Cómo va a cambiar el mundo donde te encuentras si no cambias tu mundo? ¿Cómo tú vas a descubrir lo que Dios tiene para ti
Si no tienes tiempo para Él, hermano, hermana, ok, maravilloso, estás trabajando porque tienes que pagar y tienes que mandar dinero para acá, para tus familiares aquí en Venezuela. Pero por favor, no te despegues de Dios. Ahorita con la tecnología ya tú tienes wifi y aquí nosotros sufrimos por el wifi. Aquí nosotros sufrimos porque se va la luz. Pero más sin embargo, mira, aquí estamos forzados. Hace ratico yo grabé esto, pero se cayó y lo volví a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque no nos podemos detener, hermano. No nos podemos detener por los obstáculos que se presentan en el camino. No, tenemos que aprender a superarlo. ¿Para qué? Para llevar un mensaje. ¿Cuál mensaje? Cristo Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que puede cambiar el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Y cambiando el corazón del hombre, cambiando el corazón de la mujer, cambiarán las casas. Al cambiar la casa, cambian los hogares. Al cambiar los hogares, cambiará el mundo, cambiará las comunidades, cambiará todo. Pero ¿cómo nos vamos a alejar del que nos cambia? ¿Ah? Y quiero seguir hablándote a ti, hombre, mujer, que te encuentras allá trabajando en el extranjero. Ok, trabaja 18 horas, hasta 20 horas, pero por favor, dale 1 hora a Dios todos los días. De esas 24 horas que Dios te regala cada día, regálale a Dios 1 hora. 1 hora para estar a solas con Él. 1 hora para escuchar su palabra. 1 hora para estudiar su palabra. 1 hora que te cambiará y te transformará tu corazón. Y cambiando y siendo transformado tu corazón, que será cambiado y transformado tu vida. Amén. Bueno, mi hermano, este era el material que hoy quería colocar en el corazón de cada uno de ustedes. Muchas gracias por las personas que han estado compartiendo este material. Por favor, no te quedes con este material. Colócalo en tu muro. Permite que otro pueda acceder a esto, que otro pueda escuchar la fórmula correcta. Y la fórmula correcta es: cambio el corazón, cambio mi vida, cambio el mundo. Cambio mi corazón, cambio mi casa, cambio el mundo. No puedo hablar de cambiar, no puedo hacerlo al revés. Cambio el mundo, cambio mi vida, cambio mi corazón. No, primero el corazón, después la vida, después el mundo. Esa es la fórmula correcta. Permite que otro acceda a este material. Gracias por los que se han estado suscribiendo en el canal de YouTube. Gracias por los que indican de qué parte del planeta han estado recibiendo este material. Dios mediante, si ese Dios todopoderoso me lo permite, y mi contrato todavía no se ha terminado en esta tierra, mañana nos estaremos conectando a partir de las 8 de la mañana. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Recuerde, fórmula correcta.